Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a seguir hablando de las partículas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo no soy un estudiante. ¿Cuál es el sujeto? Yo. El verbo soy. Lo que pasa es que el verbo ser es el predicado nominal. Entonces esto es atributo, un atributo. No es objeto directo, es un atributo, ¿no? Las características de una persona. Pero bueno, yo no soy un estudiante, ¿no? El sujeto, el verbo y atributo. Entonces, iga, la partícula del sujeto, o también está 는, que esta partícula la veremos en el próximo vídeo, en la próxima clase. Entonces, las que acaban en 는 es sujeto. Entonces, 나는 significa yo. 나 es yo. 학생 es estudiante en coreano. Estudiante es hak, j en coreano, la vocal a, luego la g debajo, luego la s, la a, e, ¿no? La vocal e, luego la n alargada. Esta consonante, si va a la izquierda de la vocal, funciona como la h, no tiene pronunciación. Es insonoro, no tiene sonido, pero si va a la derecha de la vocal, o sea, debajo, funciona como N alargada. Por favor, miraros mi vídeo de las consonantes del coreano. 학생 es estudiante. Entonces, 나는, ¿no? El sujeto, luego vendrá 아니다, no soy, no ser, 아니다, no ser, que es el predicado. Y 아니다 es adjetivo, no es verbo. Como ya está constituido la frase, ¿no? Sujeto al inicio, predicado al final, pues un estudiante, el atributo antes del verbo. Entonces, 학생. Lo que pasa que esta 아니다, ¿no? Entonces se pone la partícula de complemento que es la i. 나는 학생이 아니다. ¿Por qué i? Porque, como podéis ver, acaba en consonante la palabra estudiante en coreano. N alargada. Entonces se utiliza i. 나는 학생이 아니다. Yo no soy un estudiante. Lo que pasa que esto es el tuteo. Si es tú, un amigo más pequeño que tú, tuteo. En español se dice tuteo, pero en Centroamérica o Latinoamérica decís poseo, ¿no? Vos sois. Pues podéis pensar como poseo. Y si hablamos con respeto, que yo os dije que yo me centraré en daros, ¿no? en la conversación con respeto, pues na, el pronombre personal na, yo, es 저. Luego la partícula, se utiliza la misma partícula del sujeto. 저는 학생이 아닙니다. 저는 학생이 아닙니다. También veremos en las pronunciaciones, pero las pronunciaciones, los extranjeros aún no saben pronunciar bien, no las consonantes que vienen debajo. Están separadas las sílabas en coreano, en la escritura, pero ya os dije, no se pronuncia como sílabas separadas, se enganchan. Sobre todo si viene las consonantes debajo, en una sílaba, entonces se engancha,
se engancha con la siguiente sílaba. Y estas dos sílabas se pronuncian muy rápido, como si fuera casi una sílaba. Nimni, nimni, animnida, animnida. Lo que pasa es que los extranjeros, ¿no? Mucha gente que viene de Italia, ya sabéis que el italiano tiene mucha entonación, ¿no? Yo no parlare italiano, tiene mucha entonación, más que el español. Entonces, muchas italianas, italianos, cuando hablan en coreano, pronuncian así, animnida, animnida. No se separan así las sílabas. Están separadas en la escritura, pero en la pronunciación, cuando hay una consonante en una sílaba, pues se engancha con la siguiente sílaba y casi se pronuncia como una sílaba, luego casi monótono, ¿no? Se pronuncia animnida, animnida, ¿no? Los españoles se dice animnida, animnida, separan, ¿no? Ni, animnida, animnida. 저는 학생이 아닙니다. No se pronuncia así. Podéis dar un poco de entonación, pero no se pronuncian sílaba por sílaba. Sobre todo cuando hay una consonante debajo. Entraremos, estoy preparando la clase para la pronunciación, pero después de las partículas y después del verbo. Pero 아닙니다, no, 아닙니다, no se pronuncia así. 저는 학생이 아닙니다, 아닙니다, 아닙니다. Nimni, 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 animnida. ¿No? Como os lo explico con un ejemplo. Puerta, puerta, puerta son dos sílabas. Pero los asiáticos la pronuncian como 4 sílabas. Puerta. ¿A qué los oídos? A ver, está mal, ¿no? Se pronuncia en 2 sílabas. Puer, porque es diptongo. Wer es diptongo. Puer, ta, 2 sílabas. Pero los coreanos pronuncian puerta, puerta. Abre. Y luego abre también en 3 sílabas. Y entonces imaginaros que los asiáticos no pronuncian abre la puerta. ¿A qué suena raro? Pues lo mismo, tenéis que aprender también, ¿no? De pronunciar. Pero ya entraremos, A ver, me estoy enrollando demasiadas cosas, porque es lo que oigo, ¿no? De los extranjeros y os quiero corregir eso. Entonces aquí esta frase es con respeto, pero significa lo mismo. Yo no soy un estudiante, pero con respeto. Como podéis ver, animnida, anida, anida, animnida es el mismo predicado, pero dependiendo si hablas con respeto acaba en otra forma que es nimnida, nida, ¿no? 감사합니다, ¿no? Gracias en coreano. Nida. ¿Por qué? Habláis con respeto. Si no hablaras con respeto, si fuera tuteo, será 고마워. 고마워. ¿No? Con respeto, 감사합니다. 감사합니다, lo mismo. 감사합니다. 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 Pero vosotros pronunciáis 감사합니다. Bueno, ya entraremos. Entonces, con respeto sería 저는 학생이 아닙니다. 저는 학생이 아닙니다. Significa lo mismo, yo no soy estudiante. Si hablas con tu novio, con tu novia, puedes tutear, posear, ¿no? A tu novia, a tu novio podéis tutear o posear. Pero a la gente, ¿no? En Corea es mejor, os recomiendo que habléis con respeto. 저는 학생이 아닙니다. Yo no soy un estudiante. Y abajo os he puesto la oración afirmativa, ¿no? Yo soy un estudiante. Pues aquí se utiliza la partícula ida, ¿no? Anida es adjetivo, pero en cambio es ida. Ida ya lo vimos varias veces en el
en el vídeo anterior, en la clase anterior. 학생, estudiante, 나는, yo soy un estudiante, 나는 학생이다. Esto es tuteo, forma de tuteo. Luego la forma con respeto, ¿no? 저는, ¿no? Pronombre personal es 저는 학생입니다. No se pronuncia 저는 학생입니다. No. Más que monótono, las sílabas que tiene consonantes debajo se engancha con la siguiente sílaba. 학생입니다. 저는 학생입니다. Bueno, ya entraremos. ¿Os ha quedado bien claro? Con el verbo 되다, que significa se transformará, se convertirá, lo mismo. Y podéis entender como el verbo ser, pero para futuro, ¿no? Con sentido de que se transformará, se convertirá, sea objeto o sea persona. Verbo 되다. 아니다 significa no ser, o sea que si queréis decir algo negativo, ¿no? En forma negativa, pues se utiliza el adjetivo 아니다, que hace la función del predicado y la parte que haga la función del predicado siempre al final de la oración. Así no tenéis ninguna confusión. Luego siempre poneros el sujeto al inicio, al principio de la oración. Eso siempre está bien. O sea que poniendo el sujeto al principio, luego el predicado al final, pues el orden que viene después, ¿no? Del verbo en el idioma español, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, pues lo invertiros y poneros delante del predicado en las oraciones coreanas. Estamos hablando de las oraciones simples. Ya entraremos en oraciones compuestas, subordinadas. Subordinadas es un poco más complicado, pero bueno, entraremos. Bueno, partícula de caso adverbial. A veces hace la función del sintagma adverbial. ¿No? Adverbio. Luego, a veces hace la función del complemento circunstancial dentro de la oración. Estas partículas que veis son preposiciones en el idioma español. Sí tiene significado, son preposiciones. Vamos a ver las que vais a utilizar a menudo. La partícula de caso adverbial, ¿no? La preposición e equivale a la preposición en o a en el idioma español. En el idioma coreano es aglutinante. Se pegan todas las palabras y a veces, esto es lo que os cuesta más, ¿no? Para vosotros, las partículas. Luego no está definido como si fuera las preposiciones del idioma español, ¿no? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, bla, bla, ¿no? Las preposiciones están definidas, ¿no? Pero en coreano la tenéis que entender con el matiz de la frase, vuestra intuición. Yo lo hago, yo lo entiendo con el matiz. A ver, yo cuando llegué a Corea, 2 años me pasé estudiando el coreano. Y yo no estudié esto como partícula. Lo que pasa es que tenía un poco de conocimiento del coreano y vosotros estáis comenzando de cero. La diferencia es eso, pero yo lo entiendo muchas veces con el matiz. A ver, nosotros cuando íbamos al colegio estudiamos ¿no? a analizar las oraciones, sintagma, las funciones, pero eso cuando entras a la universidad, a no ser que estudias la licenciatura
del español, ¿no? De la lingüística, pues ya no estudiamos más profundamente del idioma español. Y luego, a partir de no sé qué momento, ya nos olvidamos de la gramática. Lo tenemos ya, eso ya metido en el cerebro y el matiz, ¿no? Vuestra intuición importa mucho, más que la gramática. Al principio sí que tenéis que saber un poco, ¿no? Para acostumbraros a hacer el puzzle de la lengua coreana, pero como igual que español, a partir de cierto momento ya no os daréis cuenta de la gramática y hablaréis. ¿Y por qué os he contado todo esto? Pues la preposición, ¿no? Esta partícula e a veces funciona en y a veces funciona como la preposición a del idioma español. Luego a veces también para, ¿no? Estoy yendo para allá, estoy yendo para allá, para. Pues utiliza eso, ¿no? por ejemplo, 나는 집에 가고 있어. 나는, ¿no? Yo, 집에, 집, ya ha salido varias veces, ¿no? Es casa. 가고 있어. 가고 있어. Bueno, este verbo entraremos. Estoy yendo a casa. Significa. Es yo, 나는 yo. Estoy yendo, ¿no? A casa. O estoy yendo para casa. Pues se usa esta partícula e. Y en vez de estoy yendo, por ejemplo, pongo 집에 있어. 있어 significa verbo estar. 나는 집에 있어. Significa estoy en casa. Utiliza esta misma partícula, pero funciona como la preposición en. Entonces, con el verbo tenéis que intuir que esta partícula e, ¿no? Significa como la preposición en, o la preposición a, o la preposición para, ¿no? Indica la dirección o destino de la acción. Se usa con los verbos como ir, venir, llegar, ¿no? Que tiene significado de movimiento. Entonces significará a, pero es la misma partícula e, y a veces la función de en, y a veces la función de para, la preposición para, bueno, la función, igual que la preposición para del idioma español. Luego, partícula relacionada con el tiempo. O sea que esta partícula se usa muchísimo. O sea que tenéis que saber y pues con el matiz, vuestra intuición. Pero utilizaros para en vez de en, a, para, pues todo eso con esta partícula. La siguiente partícula de caso adverbial, que significa uro, que significa hacia, pero también preposición a o hacia del idioma español. Aquí arriba, 나는 집에 가고 있어. Estoy yendo para casa. 나는 집에 가고 있어. Aquí, en vez de, podéis utilizar 으로. 집으로. Bueno, si acaba en consonante, no como esta casa, no 집, acaba en B, no consonante,
pues se utiliza uro. Si acaba en vocal, pues se utiliza ro. Y significa hacia o a. Me voy a casa. Me voy hacia puntos suspensivos, pues se utiliza uro. Está bien tanto decir 집에 가고 있어 que 집으로 가고 있어. Hay muchísimas partículas de caso adverbial, o sea que se usan poco o mucho ya lo hemos visto hoy, pero poco, pero tenéis que saber, pues eso lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando con el curso de coreano. Hoy veremos una partícula más de la partícula de caso adverbial, que es wa, qua, que significa con, ¿no? O contra. Esto también, si escucháis la oración tras la oración, pues con el matiz y vuestra intuición, muy importante. Estoy yendo con Juan, ¿no? Pues hu, an, qua, Juan, qua. Si acaba en consonante, ¿no? Porque Juan se escribiría en coreano la J, luego la vocal U, luego la vocal A, luego la N, ¿no? Juan. Pues Juan qua, ¿no? Estoy yendo con Juan a un sitio, pues Juan qua. Si acaba en consonante, se utiliza qua. Si acaba en vocal, se utiliza wa. Con mi amigo. Amigo en coreano es 친구. 친구와. wa. ¿No? Si acaba en vocal, wa. Si acaba en consonante, qua. Que a veces significa con o contra. ¿No? Por ejemplo, vamos a luchar contra el enemigo, ¿no? Vamos a luchar contra el enemigo. Pues contra el enemigo. Contra... ¿no? El enemigo. Enemigo. Vamos a luchar contra el enemigo. Pues en el coreano, en el idioma coreano, pues en el idioma coreano el artículo no existe. Enemigo es 적. El sustantivo antes, luego contra, ¿no? Que sería la partícula qua. Vamos a pelear contra el enemigo. 적과 싸우자. 적과, qua. ¿Ves? Aquí, utilizando la misma partícula, pues a veces funciona como con o contra, dependiendo de la oración. O sea, esto... intuición. Aquí en el idioma coreano es así. Ya os dije que en el idioma coreano falta información, tanto en los verbos, no tiene artículos, y a veces se omite el sujeto. Bueno, un cacao mental, porque el oyente tiene que adivinar el significado. Y encima, si hablamos indirectamente, ¿no? Con esas técnicas de dar vueltas, pues aún peor. A mí me costó mucho. Pero en fin, contra el enemigo, ¿no? Wa, qua. Pues por último, si os confunde, pues pensaros que será en si se combina con los verbos o adjetivos como ita, que es el verbo estar o tener. Ya os dije que el verbo estar o tener en el idioma coreano, ¿no? Del idioma español, cuando utilicéis el verbo tener, pues en el coreano se utiliza mucho el verbo ita. No tengo dinero. Pues en el idioma coreano no se dice tengo, no se utiliza el verbo tener, se utiliza el verbo estar.
Lo que pasa que entender el idioma con el matiz y la cultura, esto es muy importante. Y un día os debo explicar con el matiz. Pero bueno, tener, ¿no? Algo que poseemos en nuestro cuerpo, sea encima o dentro, ¿no? Lo tengo en la mente, lo tengo en el bolsillo. Pues ese verbo tener en el idioma español, en el idioma coreano, se utiliza el verbo estar. Está conmigo, ¿no? De estar, pero estar conmigo. Aquello está conmigo, ¿no? 머릿속에 있어. Lo tengo en la mente, pero con el verbo estar. Eso está en mi mente. Tengo dinero. Pues en el idioma coreano, 나한테 돈이 있어. El dinero está conmigo. Bueno, traducido sería tengo dinero, pero si traducido literariamente sería ese dinero está conmigo. La cultura coreana. En fin. Y la negación de estar, no estar, en el coreano es opta. Cuando utilizas opta en la oración, ¿no? Pues no utilizaréis un no, porque esta palabra en sí ya es negativa. Utilizando esto ya estáis negando. Es una oración negativa. No hace falta poner un no delante, porque significa lo contrario, ¿no? De estar, no estar. En el idioma español ponemos no estoy. Entra un no, una palabra separada. Pero en coreano no se utiliza este no. Hay veces que utiliza un no y hay veces que no. Oraciones negativas tenemos que ver caso a caso. En fin, no estar significa opta, ¿no? Hoy hemos aprendido dos predicados muy importantes para decir algo negativo en el idioma coreano, que es no ser, es 아니다. Por favor, no os olvidéis, muy importante, 아니다, no ser, opta, no estar, ¿ok? Luego, adjetivos. Bueno, ita es verbo en coreano, opta es verbo también. Categoría gramatical para que lo sepáis. Ita, estar, opta, no estar. También podéis entender como haber, ¿no? Luego, no haber. O sea, hay o no hay, para decir, hay una nevera, no hay una silla. Pues eso para decir no hay o hay, pues ita, opta. Se utiliza en el idioma coreano ita opta para decir estar o no estar, o hay o no hay, ¿ok? Que os quede muy claro, porque es muy importante. Luego los adjetivos 많다, 적다, 많다, 적다, 많다, 적다, ¿ok? 많다 significa, son dos adjetivos, pero que funciona como predicado dentro de la oración. 많다 significa que hay mucho. 적다 significa que hay poco, ¿no? Adjetivo. Dejádmelo pensar un poco más para que os quede más claro todavía en vuestra cabeza, ¿no? En vuestra mente, para que os entendáis mejor. Pero hoy entenderos que hacen función de predicado, pero son dos adjetivos que significa hay mucho y hay poco. Pues cuando se utiliza con los verbos ita, opta o adjetivos 많다, 적다, pues significaría la preposición en. Luego la preposición a, ¿no? Esta partícula que es muy importante cuando indica la dirección o destino de la acción, ¿ok?
como cuando se usa con los verbos como ir, venir, llegar. ¿Ok? Venga, os veo en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Adiós.